Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de 2 tweaks gratuitos que te van a permitir recuperar el código de bloqueo en tu iPhone 8, 8 Plus y 10 cuando estás realizando en ellos el jailbreak imparcheable, el de por vida, el de Checkra1, porque sabemos que solamente en esos dispositivos, cuando realizas este jailbreak, lamentablemente, de alguna forma estás condenado a tener desactivada cada una de estas opciones sin tener el código ni el mínimo de privacidad en tu equipo, pero ahora lo vas a poder conseguir. El primer tweak que vamos a estar viendo se encuentra en la repo de Platicore. Para aquello tienes que estar ingresando al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia, que puede ser Cydia, Silio, Zebra o Installer. Luego nos vamos a dirigir a la parte inferior donde están las fuentes y vamos a tocar arriba en editar, luego en añadir y tienes que estar escribiendo la siguiente dirección que estás viendo allí en pantalla. A continuación, solamente le das allí en añadir fuente y esperas a que termine de cargar, y una vez que lo haya realizado, tienes que dirigirte a la parte inferior donde aparece el buscador y estar escribiendo check for round. Ese es el nombre de este tweak, y una vez que lo hayas encontrado, en el día en el cual se está grabando este video va en la versión 0.2 beta. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, mucho mejor para ti, así que le damos allí en instalar, le damos acá en confirmar y esperamos a que aparezca el botón de reiniciar Springboard. Lo vamos a estar tocando, nos va a estar enviando a la pantalla de bloqueo. Una vez que lo haya hecho, tenemos que ingresar ahora a las configuraciones de nuestro dispositivo para estar viendo cuáles son los ajustes de Check for Round. Una vez que lo hayamos encontrado, ahí lo tenemos. Lo primero son los agradecimientos del desarrollador Platicore, y nos está diciendo de inmediato que esto no está reemplazando la SEP, la seguridad que establece Apple, para nada. Simplemente es tener un blindaje, una puerta adicional para tener un poco más de privacidad. Le damos acá en Thank You y la primera opción es obviamente para estar desactivando o activando el tweak. La siguiente opción es el autolock. Eso quiere decir que después de 5 segundos que la pantalla se ponga en negro, el teléfono se va a bloquear y te va a estar pidiendo el código que vamos a ingresar en unos momentos más. Eso también se incluye cuando estás realizando alguna llamada telefónica. El sensor de proximidad va a apagar la pantalla. Si pasan 5 segundos, lo va a bloquear y te va a pedir el código que vamos a ingresar luego. Y por último trae la opción del lock respring. Eso quiere decir que cada vez que realizas el respring en el dispositivo, si es que tú tienes activada esta opción, te va a estar pidiendo que ingreses el código. Entonces, teniendo estas 3 activadas, le damos acá en Set Your Password, y acá tenemos que estarlo escribiendo. Nos dice de inmediato que tiene un mínimo de 4 caracteres y un máximo de 10, y si es que escribes alguno que tiene menos de 4 caracteres, va a colocar por defecto la contraseña de 1, 2, 3, 4. Entonces, en este caso vamos a colocar 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Ahí tengo 6 dígitos, le doy acá en Save, lo acaba de guardar. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es bloquear el dispositivo. Lo voy a desbloquear y ahí tienes la pantalla. Tocamos acá entonces donde aparece ese cuadro blanco y ahora tengo que colocar la clave 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y ¡papam! Se acaba de desbloquear. Ahora puedo ingresar a la pantalla y ahí tengo el acceso a mi dispositivo. Entonces yo puedo venir acá, estar bloqueando el dispositivo, lo vuelvo a desbloquear, toco acá en el cuadro blanco, coloco la contraseña y ya estás teniendo acá al menos una protección adicional cuando estás realizando todo este proceso y luego puedes acceder. Me encanta cómo lo puedes estar obteniendo y es absolutamente gratis. Check for Round. El que vamos a ver a continuación se encuentra en la repo de Critanta, así que otra vez tenemos que ingresar al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia. En este caso otra vez lo vamos a hacer con Cydia. Tocamos arriba en editar, luego allí en añadir y tienes que estar escribiendo la siguiente dirección que aparece acá en pantalla, y tal como recién, luego presionas allí en añadir fuente, esperas a que termine de cargar todo y luego tienes que dirigirte en la esquina inferior derecha donde está el buscador y tienes que escribir el nombre de Lockdown Beta. Entonces una vez que lo hayas encontrado, ahí lo puedes ver. Al día en el cual se está grabando este video va en la versión 1.0.6. si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Así que tocamos arriba en modificar, le damos acá en instalar y otra vez en confirmar y esperamos el botón de reiniciar Springboard. Lo vamos a estar tocando. Una vez que hayamos regresado, vamos a venir a las configuraciones de nuestro equipo para ver cuáles son los ajustes de Lockdown Beta. Una vez que hayamos ingresado, venimos acá a la sección de los tweaks y no está. ¿Dónde es que aparece? Esto es lo que me gusta de este tweak. Tú puedes venir acá a las configuraciones y bajar hasta donde dice en Touch ID y código o Face ID y código si es un iPhone 10, y lo único que hay que realizar es tocar donde dice
activar código. Te pregunta si que quieres estar conservando la huella en el iPhone 8 y 8 Plus o el Face ID en el iPhone 10. Bueno, le damos acá en conservar para que no borre todo nuestro registro y ahora hay que colocar el código. En este caso vamos a estar escogiendo uno que tenga 4 dígitos, como por ejemplo 4560. Colocamos otra vez el código 456 y 0 y ya con eso está listo. Se pone ahí a pensar durante un rato, es absolutamente normal. Puede que te pida la contraseña de tu Apple ID, pero es absolutamente seguro estarlo colocando. Lo que debes tener presente que como esto es un tweak, al igual que de Check for Round, cada vez que el dispositivo se apague, se reinicie o se descargue, el tweak deja de funcionar, pero al menos con esto ya es una seguridad, al punto que fíjate, se activó el toggle de desbloquear iPhone y el auto relleno de contraseñas. Lamentablemente no funciona el de iTunes y el de App Store, pero ya con esto es bastante, al punto que tú tienes que ahora bloquear el dispositivo y cuando yo lo quiero ingresar nuevamente, si es que toco allí, tienes que colocar el código, te aparece tal cual 456 y 0 y se acaba de desbloquear, es decir, lo puedes conseguir de una manera extremadamente simple. Vienes acá nuevamente, desbloqueas el dispositivo y te aparece la misma interfaz que estamos acostumbrados a tener acá en la pantalla de bloqueo y ¡papam! Así lo puedes conseguir. Ahora también existe un tercer método para establecer blindaje incluso dentro de tus aplicaciones, las carpetas, cualquier ajuste, y es este video de BioProtect que te voy a estar dejando allí en la descripción. Y si quieres estar aprendiendo más de esto, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal. Y si quieres aprender más, bueno, simplemente tienes que dirigirte a la parte superior donde aparecen las listas de reproducción y tienes que buscar la segunda que aparece allí en pantalla que dice reviews de tweaks y aplicaciones. Y acá vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo llevar tu dispositivo al futuro y estar desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.